Buenas noches, estimados televidentes. En el programa del día de hoy vamos a ver relacionado a los Estados Unidos, por la importancia de Estados Unidos en el contexto geopolítico mundial, lo que ocurre internamente relacionado con el proceso de impugnamiento de la presidencia de Donald Trump, presidente de los Estados Unidos. Al respecto, queremos plantear de que estos procesos, en inglés impeachment, impugnamiento en el caso, si lo traducimos al castellano, tienen una historia en, digamos, la historia de 200 años de los Estados Unidos. O sea, en 3 ocasiones anteriores esto había ocurrido, contando la de la actual administración Trump. La primera se dio en el año 1868, cuando se intentó impugnar al entonces presidente de los Estados Unidos, James Grant, en un proceso que estuvo motivado de una u otra manera por su participación en el proceso de lo que se llamó la reconstrucción del sur de los Estados Unidos después de la guerra de secesión, y finalmente terminó en el Senado, cuando por un voto solamente el entonces presidente de Estados Unidos no fue impugnado. Primer caso en la historia de Estados Unidos. El segundo caso de la historia de Estados Unidos, realmente más reciente, digamos 120 años después, año 1998, cuando se impugnó también la presidencia del entonces presidente demócrata Clinton, motivado en este caso por lo que se llamó obstrucción a la justicia y mentir, en el caso de mentirle al Congreso de los Estados Unidos, en el llamado caso de Mónica Lewinsky, una colegiala estudiante estadounidense dentro del Congreso que mantuvo relaciones sexuales con el entonces presidente de los Estados Unidos. Hay que señalar al respecto que fue la primera vez en el caso de la historia estadounidense donde el presidente dio una declaración y la declaración que dio Mónica Lewinsky fue contraria a lo que él había dicho. O sea, realmente hubo digamos, un enfrentamiento entre 2 declaraciones que culminó también cuando Bill Clinton no dijo que había mentido al Congreso, pero que dijo que las relaciones que él había tenido con Mónica Lewinsky eran relaciones que habían sido impropias, digamos impropias entre comillas, una palabra que realmente queda algo también, digamos, algo nebulosa. No hay una explicación si son relaciones íntimas o no. Como se dicen impropias, habría que saber qué cosa es propio y qué cosa es impropio, pero este caso también se llevó, o sea, también fue aprobado por la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, llegó al Senado de los Estados Unidos, y en el Senado de Estados Unidos finalmente no pasó, o sea, no obtuvo la mayoría calificada que se tiene que tener en este caso en un Senado de Estados Unidos que tiene 100 representantes, 100 senadores. En el caso de Clinton el voto quedó 50-50, ahí igual no hay una mayoría calificada y tampoco se produjo el proceso de impugnación. Destacamos también que en la historia de Estados Unidos también se habla de este proceso en el caso de años anteriores, en 1975, con Richard Nixon, pero en realidad la situación que se originó alrededor del caso de Nixon, llamado o conocido como el caso de Watergate, el momento en que los llamados plomeros de Watergate, en realidad miembros de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, entraron en el edificio de Watergate donde estaba la sede de campaña del Partido Demócrata de los Estados Unidos, y en este caso fueron detenidos, aprehendidos en este, digamos, proceso fraudulento, tratando de buscar información que iba a beneficiar al presidente de los Estados Unidos republicano, Richard Nixon. Decimos que realmente no hubo un proceso de impugnación porque antes que se llevara a la Cámara de Representantes, Nixon renunció a la presidencia de Estados Unidos y, o sea, fue el caso único en la historia de Estados Unidos donde un presidente ha renunciado
en este caso Nixon renuncia, pero no hubo el proceso de impeachment, porque para que haya un proceso, este proceso de impugnación, tiene que pasar primero por la Cámara de Representantes, que es lo que ha ocurrido actualmente en el caso del proceso que se le está siguiendo a el actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. O sea, en la Cámara de Representantes se llevan el caso, se analiza, se crean las diferentes comisiones, se citan testigos y finalmente se vota. Después que se vota, entonces llega al Senado y el Senado entonces sirve de tribunal. Y como dijimos anteriormente, por mayoría calificada, en el caso de que haya mayoría calificada, impugnaría al presidente, o sea, destituiría al presidente de los Estados Unidos. Hay que destacar que este proceso que se lleva contra el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, está relacionado directamente con el intento de, según plantea la acusación demócrata de Donald Trump de lanzar en Ucrania una investigación judicial en contra del antiguo vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su hijo, Hunter Biden, o sea, un proceso judicial donde, según los demócratas, Donald Trump intentó que esto se hiciera para desfavorecer la campaña política de que hasta este momento tiene la mayor posibilidad de ser el oponente de Donald Trump en las venideras elecciones presidenciales de los Estados Unidos, Joe Biden, antiguo, vicepresidente de la administración 44 de Barack Obama. Aquí es donde esto empieza. Él intenta que el gobierno ucraniano de Zelensky, esa es la información que nos brindan los medios de comunicación, intenta que empiecen esa investigación y a la vez el gobierno de Estados Unidos retiene una ayuda a Ucrania de casi 400 millones de dólares, en este caso está alrededor de los 391 millones de dólares exactamente, de ayuda militar al gobierno ucraniano, que como sabemos está en un conflicto en la región de Donetsk con dos repúblicas separatistas, supuestamente apoyadas también por el gobierno de Rusia, en este caso el gobierno de Vladimir Putin. O sea, es como si dijéramos, hagan la investigación sobre Biden, si no hacen investigación, no le damos entonces la ayuda. Al respecto, hay que señalar que en este sentido, lo que se está haciendo es presionando a un gobierno extranjero, y ese gobierno extranjero entonces también está siendo partícipe directo de la política interior de los Estados Unidos relacionado a un tema tan destacado como son las elecciones, las próximas elecciones presidenciales. Esta es la primera acusación que hace el la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, que es dirigida por la Nancy Pelosi, que es la líder de la mayoría del demócrata dentro de la Cámara de Representantes, hace esta primera acusación. Esta primera acusación deriva a la vez en una segunda acusación, o sea, un segundo caso. En este caso, valga la redundancia, tiene que ver con lo que plantea las comisiones de la Cámara de Representantes cuando la administración Trump, presidente de los Estados Unidos, ha intentado que o realmente a todos los que le dijo que son del gobierno de Estados Unidos, que no testificaran en las comisiones de la Cámara de Representantes, no lo hicieron. Esto, de una u otra manera, es obstrucción al trabajo de el Congreso de los Estados Unidos, y en este caso es la segunda acusación que hace la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Estas dos acusaciones de obstrucción de la ayuda y la obstrucción relacionada con el trabajo de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos ayer fueron llevadas al pleno de esa Cámara de Representantes y
fueron votadas ambas a favor por la mayoría de los demócratas, o sea, los representantes demócratas en el Congreso o en la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos. En el primer caso con 230 votos a favor y en el segundo caso con 229 votos a favor. Habría que decir que prácticamente todos los demócratas, solamente hay 3 demócratas que en un primer caso votaron en contra de la resolución, en el segundo caso se abstuvieron porque están en estados llamados en las elecciones de Estados Unidos como estados bisagra, o sea, estados donde un voto en contra de los republicanos podría invalidar su reelección a la Cámara de Representantes. En un caso se aliaron a los republicanos y en otro votaron, o sea, se abstuvieron en el voto. Todos los republicanos, digamos en una manera concertada, en masa, votaron en contra de la resolución, pero como no son mayoría, y en este caso en la Cámara de Representantes se aprueba por mayoría simple, es que ha sido aprobado. Y entonces va a ser llevado al Senado. Yo creo que es importante destacar que en esta situación ha sido las palabras de tanto de Nancy Pelosi como de otros representantes, en este caso Nadler, Schiff, que han sido, digamos, las 3 figuras principales dentro de los demócratas, llevando este proceso de impugnación en contra del presidente de los Estados Unidos, no se han visto eufóricos, o sea, como si hubiesen logrado una gran victoria, todo lo contrario. En sus palabras, lo que han planteado es que sienten pena por lo que está ocurriendo. Nancy Pelosi dice que es un momento triste en la historia de los Estados Unidos. Una vez más, es un momento triste. Como dijimos anteriormente, es la tercera vez que ocurre en la historia de los Estados Unidos. Incluso planteó que ella no hubiese querido llevar esto adelante, pero que la administración Trump, con sus actitudes, no le ha dado opción o no le ha dado otra opción que no sea llevar esto a este juicio político contra el presidente Trump. Es contrario realmente a las filas republicanas, que primeramente tuvieron críticas feroces en contra de lo que estaba ocurriendo dentro de las comisiones que estaban, digamos, viendo esta situación, analizándolo antes del voto. O sea, hay 2 posiciones, digamos, diferentes entre los demócratas y los republicanos, situación que vamos a analizar y plantear en la segunda parte del programa. Continuando con la parte anterior del programa, nos habíamos quedado específicamente en qué estaban diciendo sobre esta impugnación los demócratas y por otra parte qué estaban planteando los republicanos. En el caso de los demócratas ya dijimos que en boca de Nancy Pelosi habían planteado realmente que un sentimiento de contrariedad, incluso de que no hubiesen querido que eso se llegara, pero señalando que la actuación del presidente de Estados Unidos no le daba otro camino, señalando que el presidente de Estados Unidos estaba violando la democracia estadounidense. Nancy Pelosi habla de la democracia popular, de la democracia que funciona en el pueblo de Estados Unidos, por esas acciones que desde su punto de vista son contrarias totalmente al espíritu de la Constitución de los Estados Unidos. Por otro lado, los republicanos, que como ya dijimos, prácticamente en bloque se unieron a no reconocer absolutamente nada de lo que estaba ocurriendo. Hay incluso algunos de los representantes republicanos que han señalado que se están interpretando mal las palabras del presidente Trump, porque el presidente Trump hace o emplea palabras o especie de jaranas, entre comillas, cuando él habla, o sea, que es su forma de expresarse, y que esa forma de expresarse puede traer consigo una interpretación diferente, cosa que vemos como con un grado realmente elevado de dificultad de comprender cuando estamos viendo las palabras de
en palabras del presidente de Estados Unidos, de la potencia más grande de la Tierra y más poderosa de la Tierra, que si eso son jaranas en lo que está haciendo, realmente dejan mucho que desear para la política internacional, dejan mucho que desear en qué mañana puede ocurrir, porque en la alta política, en la geopolítica mundial, utilizar palabras que son jaranas realmente pueden conducir a hechos catastróficos. Por lo tanto, no podemos compaginar con una defensa que venga relacionada con ese planteamiento. O sea, que es la forma del presidente, pero es como decir, es la forma del presidente, pero las palabras no quieren decir eso. Y en este caso, recordemos cuando se está haciendo una investigación de este tipo, una investigación, digamos, que está apegada a la ley, apegada al derecho, muchas veces se está analizando las palabras exactamente dichas, o sea, se está analizando el texto exactamente de lo que dijo una persona u otra, o que respondió una persona u otra, y considerar que el tono es lo que cambia una frase, porque el tono es una jarana, realmente es bien complicado y bien difícil de entender. Lo cierto es que los republicanos en masa han creado un frente común junto con el presidente de los Estados Unidos, que también en un meeting de campaña, que ya está en campaña para las próximas elecciones de los Estados Unidos, hizo una especie, incluso mandó una carta al Congreso de los Estados Unidos para que quede en la historia. Parece que es una carta bien extensa, más de 10 páginas, donde él plantea de que él, defendiéndose de que él no quiso decir eso, y acusando a Nancy Pelosi de ser la cabeza principal de un proceso que él ha considerado realmente una especie de persecución política en contra de su presidencia. Hay que destacar que realmente la presidencia de Trump se ha caracterizado desde su propio inicio, digamos incluso antes de asumir ya la presidencia como tal, por hechos confrontativos con los demócratas internamente dentro del gabinete, donde han desfilado una cantidad de personajes increíbles, donde se han escrito ya varios libros relacionados a la política de Trump, donde se empezó hablando de la llamada trama rusa y la supuesta participación de espías rusos en las elecciones de Estados Unidos que favorecieron a Donald Trump, una investigación Mueller en el medio, una investigación Mueller que todavía no se ha hecho pública de manera completa, solamente una especie de resumen. Una de las cosas también que son criticadas por los demócratas de la administración Trump, o sea que no se ha hecho público el informe, no se ha planteado todo lo que se dice y que solamente se ha señalado de que la parte donde Mueller, que es el fiscal y antiguo jefe del Buró Federal de Investigaciones, FBI, plantea de que no hay pruebas de una colusión directa de Trump con los espías rusos, o sea, de un encuentro directo, pero realmente los mismos demócratas plantean que en todo el informe está realmente las relaciones de los principales voceros y los principales miembros del primer gabinete de Trump, incluso de familia de Trump, su hijo, su hija, con esos que son considerados por el FBI como espías rusos. Por lo tanto, es otro problema más que ha existido, a la que se ha sumado ahora el caso también de Ucrania, relacionado también con Rusia, incluso la hipótesis, una hipótesis que el FBI se ha encargado de decir de que es una hipótesis no comprobada, de que la colusión no fue, o sea, los que influyeron en las elecciones de los Estados Unidos realmente no fue Rusia, sino que fue Ucrania, la Ucrania del presidente anterior, del presidente Poroshenko, cosa que no está demostrada como hipótesis, incluso podríamos decir que es una hipótesis descartada, pero que de una u otra forma ha inmerso a la administración Trump y al propio presidente en un mar de acusaciones que van y vienen, que se confrontan, que chocan unas y otras, y donde definitivamente ha quedado
bien marcada la diferencia entre republicanos y demócratas, cosa que no había ocurrido en las dos impugnaciones anteriores, donde incluso demócratas habían votado porque se impugnara el presidente. Fue el caso de Clinton, fue el caso también de Andrew Jackson. O sea, en ambas hubo partes de el otro partido que consideraron que sí que era cierto que había que impugnar al presidente. En este caso realmente no es así. Se han formado realmente dos bloques que da la impresión de que cada vez están más divididos y que a la vez muestran la división dentro de la sociedad estadounidense actual, dentro de los votantes estadounidenses, de cara a las próximas elecciones. La última encuesta, realizada por el Washington Post, señalaba que a favor de la impugnación del presidente de Estados Unidos estaba un 49% de los votantes y en contra de la impugnación un 47%. O sea, 49 contra 47 nos está diciendo realmente, incluso si tomamos esa ficha técnica de la encuesta, donde siempre hay un margen de error que roza entre 2,5, 3, incluso hasta 5% de margen de error, es que podríamos hablar entonces de un empate técnico entre los que están a favor de la impugnación y los que están en contra de la impugnación. Por lo tanto, es como una terquedad y una necedad en el pueblo de Estados Unidos, dividido en dos bloques que no aceptan absolutamente nada del otro, o el otro no acepta tampoco de lo que está diciendo su oponente. Cosa que ha llevado a Estados Unidos realmente a una situación interna que se hace, desde nuestro punto de vista, cada vez más complejo. Y que de cara a las elecciones habría que ver qué es lo que va a ocurrir. Al respecto, queremos señalar que esta impugnación ya aprobada en la Cámara de Representantes va a ser llevada al Senado. En el Senado es evidente que eso no va a pasar, o sea, Trump no va a ser impugnado, no solo por una mayoría calificada, ni siquiera por una mayoría simple, porque dentro del Senado de los Estados Unidos hay 53 senadores republicanos y 47 demócratas. O sea, si la votación en el Senado, que va a servir, digamos, de tribunal donde se van a dirimir esta situación a partir del año que viene, y que siempre en esa, digamos, esa presentación de testigos, de descargo, de revisión de los hechos, yo creería que entre 2 y 3 meses es que finalmente se lleve el voto. Es posible que llegue a finales de febrero, incluso a marzo. El presidente de los Estados Unidos, yo creo que Trump lo sabe, no va a ser impugnado. Tendría que cambiar la opinión pública en los Estados Unidos, llegar a, yo diría, más de un 55 a un 60% a favor de la impugnación, para que entonces los republicanos puedan variar su posición, y realmente esto en estos momentos actuales no está ocurriendo y no se prevé, no hay una previsión que nos diga que en los próximos meses esto pueda ocurrir. Por lo tanto, va a ser llevado y el presidente de los Estados Unidos va a seguir siendo el presidente de los Estados Unidos, y se va a repetir la historia por tercera vez en el caso de una impugnación a un presidente, cuando primero Andrew Johnson, después Bill Clinton y ahora Donald Trump van a ser finalmente procesados en el Senado, pero van a quedar libres. O sea, no van a dejar su cargo porque no va a haber una mayoría que apruebe esta impugnación. Como dije anteriormente, está pendiente si esto va a favorecer al presidente de los Estados Unidos de cara a las elecciones o si va a ir en contra de él. En este momento, tal parece de que no ocurre, o sea, no hay ni un voto favorable ni un voto en contra de cara a las próximas elecciones, porque, como dijimos anteriormente, tanto electores republicanos como electores demócratas en el pueblo estadounidense se mantienen de una manera necia apoyando al presidente Trump o en contra del presidente Trump.
Hasta aquí nuestro programa. Buenas noches y muchas gracias.